Pues como ya dijo Esteban, les voy a platicar sobre el impacto de los coches eléctricos en el medio ambiente y específicamente en México. Aquí, pues la principal problemática, según datos de la ONU, el 20.4% de los gases de efecto invernadero son causados por los medios de transporte y el 60% de las partículas pesadas, gruesas, suspendidas gruesas en el Valle de México son producidas también por los vehículos. Entonces, pues podemos ver que, digo, por si no sabían, es un impacto bastante grande. Y para esto, como vamos a hablar de coches eléctricos, pues tenemos que ver primero cómo se genera la electricidad en México, ¿no? Del lado izquierdo vemos la capacidad instalada de todos los tipos de tecnología en México. Y, pero, sin embargo, esta no es la misma distribución que la que se usa para generar energía, porque pues no todas las energías están al 100% de su capacidad todo el tiempo. Y a la derecha podemos ver la generación de energía según el tipo de tecnología en el 2015. Y vemos que la mitad del ciclo es el ciclo combinado, que es pues una mezcla entre una termoeléctrica, una hidroeléctrica y también se usa gas natural. Y dentro de la generación de energía, el 20% de la energía fue generada con eh, tecnologías de energía renovable. Y dentro de esta, la mitad, que es pues el 10% total, fue generada por la energía hidroeléctrica. Para esto pues hice un promedio ponderado para ver cuánto CO2 se emitía por todas, o sea, como de todas las energías, y se emiten aproximadamente 354.55 gramos de dióxido de carbono por kilowatt hora. Y esto pues va a ser relevante al momento de calcular las emisiones indirectas de los coches eléctricos. Eh, para el análisis usé tres comparaciones que son coches pequeños, que es esta, la primera, que es un Jack 6.1, que es el coche eléctrico más barato que hay en el mercado. Y tiene como emisiones indirectas, son 36.34 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, y su contraparte de combustión interna sería un Chevrolet Cruze o cualquier coche similar pequeño, y podemos ver que emite aproximadamente 4 veces más CO2 por kilómetro recorrido, que son 150 gramos. La segunda sería un coche mediano, y para esta usé un Nissan Leaf y un Chevrolet Cruze. El Nissan Leaf emite aproximadamente, bueno, no, bueno, sí, aproximadamente 58.85 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, y el Chevrolet Cruze 166 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, que también aquí vemos que es casi 3 veces más. Y la última comparación fue entre el Tesla Modelo S, que emite 54.8 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, y un BMW Serie 5, que emite 202 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Aquí podemos ver que también es casi 4 veces más lo que emite el coche de gasolina, y pues tiene sentido. Sin embargo, hay que recalcar que entre cada uno de estos coches hay una diferencia de precio bastante grande. Entre el Jack 6 y el Beat hay casi 300,000 pesos de diferencia. Entre el Nissan Leaf y el Chevrolet Cruze, 600,000. Y entre el BMW y el Tesla, un poquito menos de 1 millón de pesos. Entonces, pues aquí podemos ver una de las barreras más grandes de esta tecnología, ¿no? Los resultados, pues aquí los podemos ver con una tabla donde se analizan como los cruces de todos los casos diferentes. Eh, el caso actual sería casi igual, en el que hay 0 coches, y esto pues se calculó porque desde el 2016 al 2019 solo se vendieron en México 1,446 coches eléctricos. Entonces, pues el impacto de estos coches eléctricos es prácticamente nulo, como podemos ver. Pero, sin embargo, conforme vamos aumentando el número de coches, o sea, por ejemplo, si lo aumentamos
del porcentaje actual, que es, la verdad, nulo, a 0.5%, podemos ver que hay una reducción de 20.000 kilogramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. Y pues aquí se pueden ver como todos los cruces. Sin embargo, como el más optimista que hice, como en mediano plazo, es el de un aumento de 10% en los coches eléctricos y un aumento en 15 puntos porcentuales en la energía renovable. Y aquí podemos ver que se emiten 5.158.750 kilogramos de CO2 por kilómetro recorrido. Y si lo comparamos con el actual, es una reducción de aproximadamente el 8% de la emisión del CO2, lo cual ya empieza a ser pues significativo. Sin embargo, aún pues sí, aún no es tan positiva como se esperaría. Entonces, pues aquí a las conclusiones que llegué es que realmente en el corto plazo es pues bastante desalentador, debido más que nada a la cantidad de coches eléctricos que hay pues en el mercado actualmente y en la calle. Sin embargo, conforme vayan aumentando los coches eléctricos y pues la tecnología vaya avanzando y por lo tanto también disminuyan los precios, pues el impacto realmente puede empezar a ser bastante significativo. Eh, Sin embargo, tampoco hay que olvidar que las energías limpias, pues no solo representan, o sea, si se aumentan las energías limpias, no solo habría un impacto en las emisiones de los coches, sino que habría un impacto como general. Entonces tampoco hay que como dejar aparte esta parte de aumentar el porcentaje de tecnologías limpias. Por otra parte, hay un par de supuestos que hice dentro del análisis y dentro de estos pues dejé fuera vehículos de carga y pues de transporte para dejarlo únicamente con coches pues personales. Y otro es que así usé pues nada más los dos coches, las primeras dos comparaciones para hacer un promedio debido a que pues, la mayoría de los coches en México son chicos o medianos, pero pues sin embargo, pues también si se quiere hacer como un análisis más detallado, se tendría que tomar como el porcentaje real de cada tipo de coche. Entonces, pues sí, no sé si tal vez me fue un poco rápido, no sé si tengan alguna duda. Yo sí. En tu investigación también tomaste en cuenta los coches híbridos. No, asumí que al principio, o sea, aquí en la tabla, o sea, tomé en cuenta como cero coches, o sea, todos los coches, o sea, como si hubiera todos los coches fueran de combustión interna y después nada más usé el porcentaje de coches eléctricos porque quería ver como el impacto real de los coches eléctricos, nada más. Entonces Ah, asumí que los híbridos eran también de gasolina, o sea, de combustión interna normal. ok, ok. Nada más tenía curiosidad. Sí, y pues otro también como supuesto es que mantuve siempre la cantidad de coches en circulación constantes, que eran aproximadamente 35 millones de coches. O sea, no aumenté nunca la cantidad de coches en circulación, por lo tanto, pues si aumentan los coches eléctricos, disminuían los de combustión interna. ¿Alguna otra duda? Creo que hay algunas personas que acaban de entrar, bueno, entraron, creo que nos estás dando las conclusiones. No Bueno, sé tengo si tengan alguna duda. Ah, vale, vale, vale. Sí, otra sí, pregunta. adelante. La verdad es que no me acuerdo bien, ni siquiera me acuerdo bien dónde lo vi, pero creo que había leído una información que decía que a largo plazo igual y los coches eléctricos también podrían ser pues contaminantes porque creo que el material con los que los tenían que hacer para, para reciclarlos, por así decirlo, también emitían mucho
y muchos gases que no deberían de estar. No sé si tú también lo, o sea, viste esa Sí, parte. justo sí lo vi, pero justo lo dejé fuera porque el problema de eso es que las baterías se hacen con litio y realmente ahí lo que contamina más, bueno, es que el litio pues no se puede reciclar y que la minería de litio contamina un buen. Pero pues para meterme como a la parte de, o sea, de qué tanto emitían en la producción y después de todo, pues era súper variable porque también depende en qué país estén construyendo, qué marca los esté construyendo y todo. Entonces ahí sí se vuelve de que ya súper complicado, son muchísimas variables y entonces la verdad decidí dejarlo fuera para no terminar haciendo de que con un millón de variables el análisis, pero sí, sí tienes razón de que justo el litio es, pues no se puede reciclar y la minería de litio contamina bastante. Entonces también ahí sería como tomar en cuenta si, si vale la pena, que de hecho leí un artículo que pues a largo plazo, creo que después de 5 o 6 años, sin importar que contamine más al principio, Ujú. o sea, en la producción, al final, después, si lo usas durante 6 años, ya empieza a contaminar menos un coche eléctrico que uno de combustión interna. Entonces, pues, si se usan bastante y no se cambian de que cada año, 2 años, pues sí puede tener un impacto positivo. Sin embargo, si no, pues es un problema aún mayor. Sí, pues sí. Gracias. Nada. Creo que José Luis José tiene Luis una levantó la pregunta. mano. Sí, José Luis, adelante. Sí, muchas gracias. Daniel, me gustó mucho la presentación, quedó muy claro, pero me quedó una duda latente cuando hablamos de un aumento en 10% de coches eléctricos o en general del aumento de los coches eléctricos. Tengo Ajá. entendido que son productos diseñados para una población con cierto nivel de ingreso, o sea, no son baratos. Entonces, aquí la pregunta sería, si esperamos, espero que sí, si esperamos un incremento en el uso de coches eléctricos, ¿por qué vía sería? ¿Por el abaratamiento, por el subsidio, por qué mecanismos podemos incentivar que un porcentaje mayor de la población tenga acceso a aparatos como estos? Pues el abaratamiento es, creo que una de las principales, yo creo que la más importante, o sea, si vamos, tomamos en cuenta de que cuánto valía de los primeros coches eléctricos en, pues en 2016, podían llegar a 1 millón de pesos, incluso los híbridos eran bastante más caros. Y ahorita, por ejemplo, el Jack, que a mí en lo personal me parece un poco feo, pero bueno, eso no es lo importante, pues ya vale un poco menos de 600,000 pesos. Entonces, pues sí están abaratándose los coches. Y también, de hecho, el año pasado, pues no sé si alguno se enteró, pero por ejemplo en China tuvo todo el 2020 tuvieron subsidio los chinos para comprar, o sea, si compraban coches eléctricos, el gobierno les ayudaba. Entonces, pues creo que esto también es una parte de, pues importante. También tenemos que tomar en cuenta de que justo en países donde pues el poder adquisitivo no es tan alto, tal vez se necesite pues ayuda del gobierno para acelerar esta adopción de coches eléctricos. Porque pues sí, si lo comparamos con, no sé, en Alemania o Bélgica o algo así, pues sí, la cantidad va a ser mucho mayor que en México, que tenemos coches, bueno, hay gente con coches de 20 años, ¿no? Entonces, creo que se necesita un poco de las dos, pero, pero creo que por lo menos el abaratamiento pues están empezando a bajar los precios. Entonces, pues esperemos que siga así y pues justo conforme avance la tecnología, pues ojalá sea más barato y pues se pueda ser accesible para todos. Dale, Daniel, muchas gracias. No. Yo, yo tengo entendido que, es que yo, por ejemplo, o sea, hace poco, bueno, una persona que yo conozco compró un coche
y me dijo que no, o sea, que no pagó tenencia y que no, y que no tiene que verificarlo nunca. Entonces nunca pagan. No, creo que tenencia sí. Sí, No me no, acuerdo qué creo es lo que que no pagó. Una cosa sí no pagó y tampoco tiene que verificar cada año. Entonces, como que sí no, creo que abarata sí un no pagan poquito, pero tenencia y no tiene que sí. verificar, pero eso también, por ejemplo, el subsidio está para los híbridos también. Entonces, pues también se Mm. puede empezar como desde ahí también, pero sí, justo no pagan esos impuestos. O sea, es un subsidio un poquito, pero Sí, algo pero es pues algo algo, es ¿no? algo. Digo, y también, o sea, hay que tomar en cuenta que también gente que pues tiene estos coches eléctricos tal vez también tiene el dinero para pues instalar paneles solares en su casa y no sé, instalar el cargador en su casa y por lo tanto su coche pues sí es 100% limpio, ¿no? Pero pues sí, la mayoría probablemente no tengamos acceso a todo esto. Bueno, yo tengo una duda. No sé si, o sea, no tiene mucho que ver, pero sí que está pareciendo que es investigado, pero, Creo que te estás ¿sabes? trabando un poco. Ah, ya me quedé trabado. ¿Me escuchan bien? Sí, creo que ya. Sí, ya, ok. O sea, es que yo estaba pensando que tal vez sería mejor como, o sea, no sé tú qué pienses, o no sé, la verdad es que no sé si lo investigaste, pero creo que tal vez sería mejor como invertir más como en transporte público, ¿no? O sea, creo que es menos contaminante y lleva más personas, o sea como trenes o metro eléctrico, pues, por el estilo, para que no haya Sí, tanta coches en la ciudad. sí, sí es bastante menos contaminante. O sea, justo en la parte de del 60% que dije al principio, realmente son, o sea, también son causadas solo por vehículos pues personales, no se toman en cuenta los de pasajeros. Entonces, pues sí es bastante más lo que contaminan los coches pues normales que los camiones y todo eso. Entonces, pues sí, sí, sí sería bastante mejor invertir en eso, pero pues también eso pues se necesita un gobierno que lo haga y pues esto es más como privado. Bueno, se puede hacer privado, se puede hacer privado. O sea, hay países en los que algunos transportes públicos son privados. ¿No? Sí, transportes públicos. Pues sí, sí. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Comentario. ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Muy interesante. A mí me gustó mucho la investigación. Sí, Es muy, muy interesante. Yo la verdad es que pensé que sí iban a contaminar, o sea, sí contaminaba bastante por la electricidad que hay aquí en México, que es bastante contaminante, pero qué bueno que no es así, la verdad. sí. Yo también pensé que, o sea, como el impacto iba a ser mayor si aumentaban las como energías renovables, pero pues no, realmente, o sea, sí, pero no tanto. Qué bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos, no sé, creo que la próxima semana. Sí, bueno, pues gracias.